Somos tu voz. Estamos conectados con José Agustín Sánchez. Él es compositor, pianista, director de orquestas, quien ha vuelto a hacer historia, esta vez al convertirse en el primer venezolano y en el primer artista en el mundo en realizar una expedición artística y científica a la Antártida. Para que se hagan una idea, él ya ha hecho cerca de 20 ofrendas musicales con su piano eléctrico alimentado a través de un innovador sistema de energía solar que lo ha llevado a escenarios remotos como Tepuyes en Roraima, por ejemplo, montañas inexploradas, glaciares, iceberg. Bueno, en fin, todo esto al final va a ser recogido en una obra sinfónica y producciones discográficas, pero para conocer sobre toda esta travesía, esta aventura y esta contribución enorme, vamos a conversar con él. José Agustín, buenos días, bienvenido, gracias por hacer el esfuerzo por conectarte con nosotros. ¿Cómo estás? Buenos días, Vanessa. Qué maravilla conocer de este viaje que comenzabas en 2018, cuando decidiste comenzar a recorrer Suramérica con esta idea de, en medio de la pandemia o tras la pandemia, generar una vacuna musical. Pero ¿cómo ha sido esta travesía, José Agustín? ¿Cómo ha sido esa conexión y el porqué de esa conexión de la música con la naturaleza? Bien, bueno, fíjate, todo se origina desde la pregunta ¿cuál es el papel de un compositor de música clásica? ¿Sí? Generalmente, pues, uno tiene la imagen del compositor de hace 100, 200, 300 años, Beethoven encerrado, escribiendo para las orquestas, o estos compositores que se retiraban en su propio intelecto para escribir. Eso es algo que para mí, pues, hace muchos años ha tenido una forma, un proceso creativo muy distinto, y todas mis obras comienzan con un viaje cultural, natural, donde como artista me arrojo hacia experiencias que van forjando esas obras. Entonces en el 2018 toda esta gira comenzó así. Yo estaba inaugurando la posición de compositor residente de la Orquesta Municipal de Caracas. Retornaba de una gran gira por el Asia y quise entrar en Sudamérica para recorrer mis raíces. Un continente que es tan rico, es impresionantemente diverso. Así que así fue como comenzó el viaje. La naturaleza siempre ha jugado un papel importante en todo el desarrollo de mis obras y de mi persona. El contacto con la naturaleza y el recorrido por sus distintos ecosistemas, siembran una sensibilidad, ¿no?, en mi alma, en mi corazón, y me permite, pues, ser más, no sé si vulnerable sería la palabra, pero sí constantemente cultivar esa sensibilidad que con tanto ruido y con tantas disonancias del mundo moderno, pues, se suele endurecer, ¿no? Entonces, bueno, así comienza la gira, llega la pandemia, toda esa música que yo vengo desarrollando en la naturaleza, que hace que también me lleve a otros estudios de cómo las armonías se conectan y se vinculan con la fauna, con los elementos de la naturaleza, con todo ese campo cuántico que es parte del paisaje. Esa música se fue dando, se fue formando, y al mismo tiempo me fue desarrollando como este sentir profundo de hacer algo, ¿no? De que mis obras sean relevantes y lleven a la audiencia a conectarse con el planeta, con la naturaleza, con lo invisible de la vida, con la energía etérica de la vida. Y fue así como poco a poco fui recorriendo el continente. Se fueron dando distintas circunstancias en la humanidad, como la pandemia. Mi música fue tomando distintos espacios más allá del teatro convencional, de la orquesta sinfónica convencional, hasta plantearse lo impensable, que fue esa última expedición a la Antártica en la que acabo de llegar. José Ángel, pero ¿cómo fue la experiencia en la Antártida? Porque bueno, uno se puede imaginar que en la cima de un tepuy en el Roraima, en una cueva, por ejemplo, donde ya tú has estado, siempre te van a acompañar como los sonidos de la naturaleza, ¿no? No hay silencio absoluto, digámoslo así, pero en la Antártida estamos hablando de un terreno hostil, en parte inexplorado, inhóspito. ¿Cómo fue la experiencia de estar allí? ¿Qué fue quizás eso que te marcó o que te impresionó? Absolutamente. La Antártida, fíjate,
una de las cosas más importantes en la Antártida es el silencio absoluto, ¿sí? Y cuando hablamos de silencio absoluto hablamos de la ausencia de la humanidad, del toque de la humanidad. Por más remoto que yo haya estado en lugares en Sudamérica, por decir, del Amazonas, la Gran Sabana, los volcanes, etcétera, siempre escuchas la humanidad, así sea porque de repente pase un avión y lo escuchaste, la reverberancia de la civilización humana. En la Antártida es todo lo contrario. Estamos hablando, en primer lugar, de un continente inexplorado por el hombre, donde el 90% del hielo del planeta Tierra está allí. Más del 75% del agua dulce del planeta se encuentra allí. Entonces tienes una acústica que permite que escuches y que sientas sonoridades que yo nunca las había experimentado antes. Cuando estas sonoridades se hacen presentes y de repente llegas con un piano, es importante mencionar que esta expedición contó con un piano y un sistema solar que alimenta ese piano, ese sintetizador, ese piano eléctrico, para poder jugar con distintas armonías y sonoridades. Cuando eso sucede, la vinculación fue impresionante de la fauna de la Antártida. Estamos hablando de las ballenas que se acercaban al velero o al lugar donde estábamos interpretando la música, de los pingüinos que comienzan a interactuar con sus cantos en las diferentes armonías que tocábamos, las focas leopardo que comienzan a danzar en espiral porque no han tenido contacto con la música anteriormente. Entonces, eso te lleva a ti a un proceso creativo muy único, melodías que se desarrollan y que crecen, obras que crecen de ese proceso muy únicas, y lo más importante es pues generar ese vínculo, ¿no? Que a veces solemos percibir la música meramente con el ojo del entretenimiento, y cuando se lleva a estos espacios, a estas sonoridades, eso sin mencionar cómo la naturaleza reacciona, el clima, la temperatura, esto es impresionante, realmente es algo que parece sacado de la fantasía, pero está allí. Escuchan a José Agustín Sánchez, primer venezolano en realizar una expedición artística a la Antártida. Él es compositor, pianista, director de orquestas. Toda esa experiencia la vas a llevar a una producción, ¿no? Ya nos toca casi despedirte, José Agustín, pero ¿cuán terapéutica puede ser la música? Y para ti, ¿cuán importante es apreciar la vida a través o por medio de la contemplación? Bueno, Vanessa, fíjate, esa pregunta... Yo he tenido muchos años como compositor y como, digamos, alquimista sónico, científico de la música que me considero, planteándola, ¿no? Y estas ofrendas musicales que yo realizaba y he venido realizando a la naturaleza, tenían esa ambigüedad. Bueno, por un lado tiene todo este componente espiritual y energético que yo he podido ver en tantos ecosistemas, pero por otro lado, pues estaba esa pregunta en la mesa. Cuando llega la pandemia, y varias de mis composiciones se transforman en lo que yo llegué a denominar vacunas musicales, nosotros llegamos a ingresar a más de 56 centros COVID-19 con esta música, siendo el primer pianista en ingresar a una sala COVID sin COVID y demostrando cómo esta música o la musicoterapia, como se describe, tuvo un impacto positivo en la recuperación de pacientes de COVID-19 y también del personal médico que operaba allí. Entonces la experiencia de la pandemia, a partir de allí, nos dio a nosotros un basamiento científico que permitió justamente responder eso que me estás preguntando. Y la Antártida, con las reacciones y la documentación que tenemos de toda la fauna, que es realmente impresionante, tú sencillamente sonríes y se abre la imaginación, se abre la creatividad, ¿no? Se abre esa curiosidad humana de poder saber qué hay más allá de esa frontera. José Agustín, y ya para concluir brevemente, porque yo he visto las fotos a través de las redes sociales, sabemos que en la Antártida las temperaturas son sumamente bajas y yo te veo a ti allí tocando el piano sin siquiera guantes.
¿Cómo hiciste para aguantar ese frío tan tremendo, que tus manos no se entumecieran, no se congelaran? Así es. Bueno, fíjate, yo estuve preparándome meses antes de la expedición con un método que se llama el método Hoffman y el método Wim Hof. Esto es un holandés que se sumerge en hielo, en aguas heladas, con el objetivo de desarrollar otros modos de concentración, de meditación, y demostrar que el cuerpo humano, Vanessa, es realmente fuerte. Lo que pasa es que nosotros pues no estamos acostumbrados a eso. Así que por varios meses estuve en esa preparación. Estamos hablando de temperaturas de menos 20, menos 25 grados centígrados. Cuando uno no está preparado, pues puede ser mortal, porque los ligamentos de los dedos se pueden congelar, se pueden partir. Y bueno, la Antártida fueron muchísimas meditaciones de 4 de la mañana a 5 de la mañana, para que el cuerpo bajara su temperatura, entrara en un proceso realmente meditativo. Y en el momento de las ofrendas, que es cuando la naturaleza también nos los permitía, el viento, un montón de elementos, ahí me quitaba los guantes y ahí comenzaba a esas media hora, 40 minutos de cada interpretación. Pero como te digo, fue un proceso de adaptación, y te das cuenta de que el cuerpo realmente es impresionante, Vanessa. Es impresionante cuando el cuerpo se prepara para eso y lo que puedes hacer con él. José Agustín, yo te voy a proponer, bueno, si el tiempo te lo permite y tus compromisos también, conversar contigo en una próxima oportunidad con más tiempo, más a profundidad, más distendido, porque ya por ahora nos toca despedirte. Comparte con nosotros, por favor, tus usuarios o tu usuario a través de redes sociales. Bueno, me pueden seguir por @hascompositor, JAS, todo pegado, Instagram, YouTube, un canal de TikTok que abrimos especialmente para difundir la Antártida. Y bueno, claro que sí, Vanessa, estoy totalmente abierto para otro programa, para dar más detalles. Es muy interesante estos temas y siento que sí se puede expandir mucho más. Gracias, José Agustín, un abrazo. Era José Agustín Sánchez, amigos oyentes, a quien escuchaban, compositor, pianista, director de orquestas y primer venezolano en realizar una expedición artística en la Antártida.